Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre este tema. Dios no te quiere cambiar del todo. Dios no te quiere cambiar del todo. Muchas veces y a través de cantos, a través de palabra, a través de mensaje, nosotros escuchamos esta palabra, y quizás usted lo ha escuchado mucho de parte mía, que Dios quiere transformarnos, quiere hacer en nosotros una metamorfosis. Y el tema quizás podría parecer un poco controversial, pero dice lo siguiente: Dios no te quiere cambiar del todo. Y mientras nosotros avanzamos en el mensaje, usted va a ir entendiendo, utilizando este pasaje en la Biblia. Quisiera que lo leamos de nuevo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38 al 43. Nos habla del relato cuando está este paladín, este gigante, queriendo pelear con el pueblo de Dios. Dice la Biblia que este gigante se paró por 40 días y 40 noches retando, habiendo ellos de enfrentarse a una guerra. Dijo el gigante: tengo una mejor idea, no hay necesidad de tanto sangrerío, no hay necesidad de tanta muerte. Yo me paro frente a Israel y voy a buscar a uno de los israelitas que venga y pelee conmigo. Por 40 días y 40 noches se levantaba y dice que retaba a los escuadrones, al ejército de Israel, pero en esos 40 días nadie se animaba, no salía nadie. Pero de repente nos cuenta la Biblia que estaba este hombre, este jovencito, que la Biblia nos dice que era rubio y de hermoso parecer. En otras palabras, si usted lo miraba, no tenía el aspecto de un guerrero, ni tenía el aspecto de un soldado. Fue a llevarle de comer a sus hermanos y de repente escucha que el gigante está retando al ejército de Dios. Cuando los escucha, algo se formó en él que dijo: no entiendo, están todos los soldados y nadie quiere pelear. ¿Qué le van a dar a aquel que le gane? Y esa es la historia que nosotros conocemos de David y Goliat. Pero pasa algo bien interesante, y leemos en la escritura que cuando él negocia con el rey Saúl, Saúl quiere cambiarlo, Saúl quiere vestirlo, quiere hacer de él un soldado, quiere hacer de él algo que él no es. Y nos dice la escritura, verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas. Note bien, eran las ropas ¿de quién? De Saúl. Y cuando nosotros miramos a Saúl, dice la Biblia que Saúl rebasaba a todos en altura, que les llegaban como al hombro. En otras palabras, en promedio todos aquí andamos más o menos en los 5.5, 5.8, 5.10. Cuando usted miraba a Saúl, todos le llegaban al hombro. Era una persona grande. Y dice la escritura, y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, lo que va en el pecho, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, nunca se había puesto esta vestimenta. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, dice la palabra, aquellas cosas. Yo quiero que se imagine, David no era de la estatura, David no era un guerrero, y está aquí el rey poniéndole una vestimenta, la coraza, el metal, la espada, y está David que no puede ni caminar. Dice la Biblia que David se quitó todo y dijo: con esto yo no puedo. Una vez más quiero hablarte de este tema. Dios no te quiere cambiar del todo. En ocasiones es un poco difícil mirar desde afuera, porque estamos tan acostumbrados
a vernos muy frecuente o vernos muy seguido. Un ejemplo para ilustrar esto de lo que te hablo, mi hijo Raúl, quien pasó hace unos minutos, se dio un estirón en este último año. No me había dado cuenta yo como su papá. Empezamos a mirar algunas fotos, algunos eventos el año pasado y lo miramos. En la foto le llegaba a su hermana aquí al hombro y ahorita ya la rebasó. Pero no me hubiera dado cuenta yo, fue hasta que lo vi desde otra perspectiva que realmente pude ver el cambio que se efectuó en él. Y usted quizás dice en esta hora, pareciera algo ilógico, pero lo ves todos los días. Y por lo mismo que lo veo todos los días, de tanto verlo, no logro ni alcanzo a ver la diferencia ni de lo que está aconteciendo con él. Ahora quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Cómo mirará o cómo nos miraremos a la vista de aquellas personas que no conocen de Cristo? Hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Cómo nos miramos a la vista de las personas que no conocen de Cristo? Nos mirarán, por ejemplo, cuando miran a una persona encorbatada, bien vestida, con una maletita. Puede que sea un abogado, puede que sea un ingeniero, un arquitecto, pero dicen, ahí va un testigo de Jehová. Nos mirarán como ven quizás a un mormón que miran que tiene su camisetita blanca, va con la bicicleta y dice uno, ahí va un mormón. ¿O será algo parecido a eso que ven en nosotros? Nos mirarán como personas que se asustan de la música o que se asustan de una fiesta. Nos mirarán como aquellas personas que se visten bien los domingos, o como aquel que dice santo o gloria a Dios después de cada frase que termina. Y quiero decirte en esta hora, la idea de Dios no fue formar un grupo o un montón de clones, no fue formar una asamblea o un grupo de personas que pareciera ser que salieron del ensamble que solamente tenía un solo molde. Cuando vemos nosotros su palabra, encontramos múltiples personalidades, múltiples temperamentos, diferentes llamados, diferentes estilos. Si algo puedes encontrar en la palabra es variedad, no solo en los personajes, también nosotros lo vemos en la creación de Dios. Lo podemos mirar en los planetas, uno grande, uno mediano, uno que tiene un anillo, uno de un color, uno de otro. Lo podemos mirar en las temporadas, en las estaciones, en los materiales que nosotros encontramos en esta tierra. Hay personas que les gusta el oro, hay personas que les gusta la plata. Hay personas que les gusta la plata, pero no les gusta el oro, les gusta el oro, pero no les gusta la plata. Y quien ha creado todas estas cosas distintas y diferentes ha sido Dios. Dios, escuche bien, es el autor de la diversidad. Dios te hizo único y te hizo único porque desea que seas diferente a los demás. Ahora váyame siguiendo. A través de este mensaje deseo corregir y dar dirección al error que en ocasiones se ha adoptado de intentar cambiar las áreas equivocadas de nuestra vida. Erróneamente, escuche bien, en ocasiones intentamos cambiar las áreas incorrectas de nuestra vida. Bueno, llegó a la iglesia, ya dice amén y gloria a Dios después de cada frase, ya se pone la corbata bien, ya se va bien vestido, pero no le ha cambiado el corazón. Pero no ha dejado de ser rencoroso, no ha dejado de ser esa persona que no sabe lidiar con la avaricia. Y sin saberlo, estamos tan afanados en querer cambiar ciertas cosas que realmente Dios, y no lo encontramos en su palabra como algo que tiene que cambiar en nosotros.
Sí miramos muchos problemas, como el problema de Saúl, que quería hacer de David una persona que él no era. Y quería cambiar algo en David. Y nos damos cuenta que Dios usó a David no como un soldado, no como un guerrero, sino lo usó tal y como David era. Escuché esta ilustración en una ocasión y la comparto seguido. Y creo que explica de una manera clara esto. Cuando usted ve a dos caballos, uno manso y uno bronco, la diferencia solo se encuentra, escuche bien, en la mansedumbre, en lo dócil, en lo fácil que es de dirigir. La imagen del caballo continúa, pero hay un cambio interno que hace que lo externo sea más agradable. La idea no es borrar la imagen, sino embellecerla. Una vez más, la idea no es borrar la imagen, sino embellecerla. Dios no te quiere cambiar del todo. Número uno, necesito que entendamos en esta hora, y necesitas entender que Dios a ti te hizo único. Hace pocos años se empezó a descubrir lo que nosotros conocemos como el DNA. Se dice que en nuestra sangre nosotros tenemos tanta información que si la pusiesen en hojas blancas, alcanzaría a escalar muchos pisos de información que ha dado la instrucción a nuestro cuerpo de cómo se desarrolla, hasta dónde va a llegar su nariz, cómo van a ser sus orejas, si usted va a ser alto, si usted va a ser... Y la Biblia nos dice que el salmista le da gloria a Dios que estaba ahí en el embrión. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Dios te hizo único, Dios te hizo única. En apariencia, en personalidad y en temperamento, Dios te ha venido a formar. No hay ni un doble de huella que nosotros tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestros dedos. Dios a nosotros, entre billones de personas que existen y que han existido, no hay una imprenta igual a la suya, porque Dios a usted lo hizo distinto, lo hizo diferente. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una personalidad única. Hay algunas personas que tienen un sentido de humor hermoso. Les gusta gozarse, les gusta reír. Y decía, cuando venimos a los pies del Señor Jesús, a veces creemos que tenemos que perder todo eso. Y todo eso se tiene que ir porque aquí es un lugar donde no se bromea. Entre hermanos, aleluya. ¿Verdad? Entonces es importante que entendamos, hay ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad, que Dios nos hizo únicos. Cuando usted estudia, por ejemplo, hay un libro que habla de los temperamentos. Y esta persona que escribe estos libros, por ejemplo, llega a estos temperamentos distintos como el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático. Y cuando nosotros nos analizamos, pareciera ser como que esto viene directamente de nuestra creación, y cada uno de nosotros de cierta forma como que nos inclinamos a una área de ese temperamento. Introvertido, extrovertido. A algunos no les gusta hablar, algunos hablan demasiado. Y decía, es importante que nosotros entendamos, porque creemos que cuando se habla de la metamorfosis o del cambio que Dios quiere hacer en nosotros, o en ocasiones cuando presentamos el evangelio para aquellas personas que no conocen de Dios, voltean a mirar y dicen, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella. Y es importante entender que no son esas las áreas que Dios está interesado en cambiar. Dios no quiere quitar la imagen única que puso en ti.
algunas áreas, decía, abstractas, que tienen que ver con el pecado, tienen que ver con algunas deficiencias en nosotros que Dios está más interesado en cambiar que tu ropa o tu pelo, o tu aspecto o tu forma de ser. Necesitas entender en esta hora, eres especial, eres único y no intentes parecerte a ninguna otra persona. Había un libro que se llamaba, creo, naciste manzana, no quieras terminar como una naranja. O si naciste naranja, no quieras terminar como manzana. Y decía, es importante que nosotros entendamos, y también creo que es algo importante dentro del matrimonio, dentro de la vida de nuestros hijos, porque a veces sin entender estas cosas queremos formar, y pasa mucho en el matrimonio que pareciera ser que somos totalmente opuestos y estamos toda una vida luchando. ¿Y por qué no eres como yo? ¿Y por qué no eres como yo? ¿Y si yo soy así, yo hago esto, yo hago lo otro? Y queremos que la persona sea idéntica a nosotros, sin saberlo, que el que nos creó distinto y que nos creó diferente fue Dios. Ahora, número 1 decía, Dios te hizo único. Eres especial. El canto que entonábamos hace unos minutos dice, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? Y ese canto nace del Salmos, donde el salmista David está impresionado porque él tiene una relación con Dios, pero cuando él mira alrededor, el mundo tan grande que es, tan vasto, los ángeles tan poderosos, pero Dios dice su palabra que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice su palabra que Él está tocando a la puerta del corazón del hombre. Si abrimos la puerta, Él quiere entrar, Él quiere cenar, Él quiere platicar con nosotros individualmente. Y decía el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, pero aún así quieres estar con él. Dios te hizo único. There is no one like you. Eres especial. ¿Cuántos pueden decirle a Dios gracias en esta hora? Ahora, nos lleva esto a este punto. ¿Qué es lo que Dios desea cambiar en ti? Punto número 2. ¿Qué es lo que Dios entonces desea cambiar en ti? Solo aquello que ha perdido su imagen. Me tocó hablar hace un tiempo atrás que la Biblia dice que de toda la creación, de los animales, de la naturaleza, todo lo que nosotros miramos, el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, tanto hombre como mujer, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Los científicos y quienes han querido sacar una conclusión de dónde vino usted y dónde vinimos nosotros, los seres humanos han querido decir que nosotros evolucionamos del pez o del mono, del chango, y llegamos a ser quien nosotros somos ahorita. Bueno, dijo alguien por ahí, se toma más fe para ser un ateo, ¿verdad? Porque dicen, vamos a suponer que fuera el caso, evolucionó este pescado y se convirtió, pero tiene que evolucionar el par a la vez. Si nada más salió el chango y no la changa, ¿o de dónde salieron los changuitos? ¿Y quién le dijo a la evolución que tenían que ir a la par? Es imposible. Entonces dice el libro de Hebreos, por la fe entendemos que el universo fue constituido, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Él crea que le hay y punto. Entonces, ellos recurren a los millones y billones de años, nosotros recurrimos a la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar? Decía, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios nos creó a nosotros y nuestros padres
Adán y a Eva, la Biblia dice que los creó a su imagen y los creó a su semejanza. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, estos atributos o aquellas cosas que nosotros tenemos como seres humanos, a diferencia del árbol, del animal, del chango, etcétera, es que nosotros tenemos esos atributos de Dios, imagen y semejanza. Escuche bien, habla de la sombra de Dios y habla de la réplica. La imagen habla de la sombra y de la réplica. Y cuando la gente nos ve, debe ver a Dios en nosotros, a través de nosotros. Una de las finalidades de Satanás ha sido borrar la imagen de Dios en nosotros. Cuando usted mira y escucha que están secuestrando gente, cuando usted mira que gente está haciendo obras malas, no es la imagen de Dios, se ha perdido la semejanza, la sombra. Esa no es la naturaleza de Dios. Pero decía, ¿qué es lo que Dios desea cambiar en nosotros? Nos alejamos de Dios y hemos ido perdiendo esa imagen, esa semejanza. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. ¿Aló? Dios es espíritu. En otras palabras, no hay un tipo de ropa, y podemos llegar a muchos temas de ética y hablar diferentes cosas. Como dicen por ahí, el buen entendedor, pocas palabras, y el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no podemos nosotros querer encerrar a Dios en una vestimenta o decir, es que esto es lo bíblico, o esto es lo apropiado. Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Y si es espíritu, ¿por qué estamos asociando las cosas materiales como la fibra, la fábrica, los aspectos con algo que es semejante a Dios? Pero sí sabemos de Dios que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Y todos esos atributos, decía, a diferencia de toda la creación, solamente nosotros, usted y yo, los seres humanos, lo tenemos. O sea que en nosotros hay celo, y la Biblia dice que Dios es nuestro Dios fuerte y celoso, pero ese celo debe estar controlado. ¿Cuántos dicen amén? En nosotros debe haber y hay por naturaleza ciertos deseos de avaricia, de codicia, donde podemos administrarlos y dirigirlos para poder nosotros no querer estancarnos en el mismo lugar y poder aspirar a hacer cosas grandes. Pero esas cosas no se deben salir de control en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea cambiar en nuestras vidas? Y la respuesta es solo aquello que ha perdido la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, cuando usted ve su vida y usted tiene un resentimiento contra una persona, usted tiene un aborrecimiento, esta persona me cae mal, esta persona la odio. Usted debe entender que esa no es la imagen de Dios y Dios quiere hacer un cambio en usted en esa área de su vida. La metamorfosis no lleva el fin de borrar tu imagen. Y yo he puesto este ejemplo mucho porque Romanos capítulo 12 nos dice, no os conforméis, no te amoldes al patrón de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, dice la escritura, entendimiento. Romanos capítulo 12. No te conformes. Los primeros versos de capítulo 12 de Romanos. No te amoldes, no te conformes al patrón de este mundo, sino que se produzca en ti una transformación en donde en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Cuando hablamos de esta palabra metamorfosis, y lo he explicado muchas veces, que es el proceso que pasa en la vida de una mariposa, de convertirse de ese gusano feo a una mariposa hermosa, totalmente transformada. Y decía, en nuestra mente debe haber esa transformación, donde,
Como lo explicaba, el caballo uno es bronco, el otro es manso. Uno avienta de patadas y el otro deja que lo monten. Los dos se ven igual, pero hay algo distinto en él o en ella. Y en nosotros, decía, más que cambiar tu modo de hablar, más que cambiar tu modo de vestir, más que cambiar tu personalidad o las cosas que Dios te ha regalado, Dios está interesado en cambiar solo aquellas cosas que han perdido la imagen de Dios en tu vida. No pierdas tu sentido de humor, no pierdas las áreas únicas que Dios ha puesto en ti. Repasando el sermón, número 1, Dios te hizo único. Número 2, ¿qué es lo que Dios desea cambiar en mí? ¿Qué es lo que Dios desea cambiar en ti? Solo aquellas cosas que han perdido la imagen de Dios. La ropa no cae en el asunto porque Dios es espíritu. Pero cuando hablamos decía, nuestra paciencia, dice la Biblia que Él es clemente, misericordioso, lento para la ira. ¿Sí? Entonces vamos regulando y mirando estas áreas, nuestros aspectos de nuestra vida. Bueno, en esta área quiere Dios trabajar. En esta área quiere Dios trabajar. Pero tristemente, decía, en ocasiones la iglesia ha dado el mensaje que lo que Dios quiere cambiar es ponerte una corbata, que te quites el reloj, que te cortes el bigote, que te quites el anillo, que no te maquilles, que te pongas la falda larga. Una turtleneck hasta acá. Pero cuando se viene la comida, vamos a ponernos a hablar de fulano y de mangano. Y lo que no ha cambiado es el corazón. Y lo que no ha cambiado es lo que está aquí. Tercer punto. Sé tú. Sé tú. En otras palabras, sé quién eres. Sé quién eres. Y quiero cerrar donde nos introdujimos. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38. Pero ya le explicaba un poquito del relato de David. Y dice la escritura, y Saúl vistió a David con sus ropas. Vamos a leer un poquito más. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar. Intentó andar. Porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó el cayado en su mano, dice la palabra. Y tomó su cayado en la mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril, en el zurrón que traía, dice, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Quiero que entendamos esto que está pasando aquí. Hay un problema. El pueblo de Israel está metido en una lucha, está metido en un lío, en un problema. Nadie se quiere, como dicen por ahí, aventar el tiro. Nadie se quiere aventar el reto. Está muy grande el gigante. Y de repente brinca un voluntario y dice: yo lo voy a derribar, yo lo voy a tumbar. Tu siervo, yo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso, un león, lo que fuese, yo las cuidaba y las protegía. Y la respuesta de Saúl fue: ok, vámonos, pero así como te ves, no creo que la vas a armar. Te voy a dar mi coraza. Le pone un pedazote de metal para cuidarle el pecho, le pone un casco. Y dice la Biblia que David dijo: yo no puedo. Se empieza a quitar poco a poco cada una de esas cosas. En otras palabras, quieren convertirlo en alguien más y él se queda con la esencia de quien él es. Dice la Biblia que, dice verso 40, y tomó su cayado, agarró el palo con el que camina el pastor
pastor de ovejitas, para pegarle a las ovejitas así cuando ya no quieren caminar. Para allá, para allá. Agarra su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Tiene el cayado y va agarrando una piedrita, va agarrando otra y va agarrando otra. Y dice la escritura: y el filisteo venía andando, verso 41, y acercándose a David, y su escudero delante de él. Está David, está el escudero y está el gigante. Y cuando el filisteo miró a David, miró y vio a David, le tuvo en poco, fíjese bien, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El gigante tiene un problema, que mira las cosas con el ojo natural. ¿Hello? Porque nosotros así nos miramos. No, pero es que él tiene esto. No, es que él tiene aquello. No, pero es que no es que tú eres así, es que tú eres así, tú eres así. Saúl dijo: así no la vas a hacer, ponte esta armadura. David dijo: no me la quito. Va con su varita y va con sus 5 piedritas. Y dice la Biblia que cuando lo miró el gigante, rubio, joven, de buen parecer, dijo: le dice en el versículo 43, y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Entonces es un hombre que está impuesto a pelear con espada, que está acostumbrado a pelear con el escudo y darse hasta el primero que muera. Y maldijo, dice, a David por sus dioses. Verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: aquí está el jovencito, güerito, hermoso, rubio, de buen parecer, con su palito y sus 5 piedritas. Le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice: Jehová, Dios, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te va a entregar en nuestras manos. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda, dice. Agarró su piedrita y empezó. Y dice la palabra: metiendo su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. ¿Qué es lo que entendemos aquí? ¿Qué es lo que escudriñamos? Fíjense, había una lista de soldados, había una lista de guerreros, habían sacado filos, se habían preparado, y se presenta el enemigo. Brinca un voluntario y lo quieren cambiar, lo quieren transformar. Pero esa persona había sido creada para un propósito y para una obra en específico, para derrotar al gigante. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Pero ¿sabe cómo lo derrotó? Siendo quien él era, siendo quien él es. ¿Quién es? Es David. Yo le aseguro que si David se queda con la armadura de Saúl, no logra
derribar a ese gigante, porque su fuerza estaba en quien él era, en el tiempo que él había pasado, en la persona que él realmente era. En esta hora, ¿qué aprendemos de este relato? Yo te digo en esta hora, tú necesitas entender, necesitamos entender que yo necesito ser yo soy Saúl García. Mi papá se llama Raúl, pero él es Raúl García. Yo soy Saúl García con la S. Y usted quizás, su papá o alguien o fulano, mangano hizo algo, hizo eso. O mira a este personaje en la tele. Pero Dios a usted lo creó único. Y usted necesita aprender a desarrollar aquello que Dios le ha dado a usted, aquello que Dios ha puesto en usted. Y decía, venir a los pies de Jesús no quiere decir que Dios va a borrar mi imagen y quiere ser una persona completamente distinta. Cuando hablamos de lo completo, cuando hablamos de aquellas áreas espirituales, aquellas áreas que han perdido la imagen de Dios. Y quiero cerrar con esto. En la Biblia, y hemos estado estudiando lo siguiente. Usted puede estudiar el libro de Gálatas, 6 capítulos en la Biblia, y es un libro donde el apóstol Pablo está corrigiendo un problema, una problemática que se ha venido a llevar a cabo en la iglesia. Y el problema era que cuando Dios salva a los gentiles, y hemos estado estudiando mucho esto en los miércoles, pero hasta nosotros llegar a ciertos capítulos del libro de los Hechos, la salvación se conocía que solamente pertenecía a los judíos. Los únicos que podían ser salvos en la mente de ellos eran los judíos. Pero ¿qué pasa de nosotros que somos mexicanos, los anglos? ¿Qué pasa de todas estas personas que no pertenecen a la raíz judía? El capítulo 10 del libro de Hechos nos habla, capítulo 9, miramos ciertos libros, nos hablan de la conversión de estos hombres. Un etíope, nos habla de Cornelio, un soldado, centurión. Y dice la Biblia que cuando Pedro está hablando con ellos, cayó el Espíritu Santo de Dios y los tocó. Y ellos se quedaban así. ¿Cómo puede ser posible que ellos son gentiles? Y déjenme lo digo, entre los judíos y los gentiles estamos enseñando todo esto en los miércoles. Se conocían a los gentiles como perros, porque el gentil comía de todo mientras el judío mantenía su dieta kosher. No ha entrado ningún alimento inmundo. Y había esta rivalidad. Usted ha leído quizás la historia en la Biblia de la mujer que empezó a gritar y dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: no es bueno quitar el pan de la mesa y dárselo a los perrillos. En otras palabras, no es bueno quitar el pan y dárselo a los perros. Pero hay una historia detrás de esto. Dice, la mujer no se ofendió y no dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué te expresas de mí así? Dijo: llámame como quieras, pero mi hija necesita un milagro. Y dice la Biblia que la agarró en medio de los apóstoles y los discípulos y dijo: no he encontrado una fe como la de esta mujer. En otras palabras, esta mujer, a quien ustedes consideran un perro, a quien ustedes consideran un gentil, tiene una fe más grande que todos ustedes que se han pasado leyendo la Biblia toda su vida, o el Tanaj, o el Antiguo Testamento. Y Jesús empezaba a enseñar a través del samaritano, a través de la parábola del buen samaritano y la mujer que se encontraba ahí, la mujer samaritana, empieza a enseñar
que la salvación no nomás es para uno, la salvación es para todos. Y quiero que entendamos bien, el libro de Gálatas habla de cómo toda esta gente judía se juntó y ahí va con los de Galacia. Galacia es un lugar como el Valle Imperial, diferentes ciudades, y van a Galacia y están queriéndole decir, no, es que tú tienes que dejar de ser esto, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, y los quieren convertir en judíos. Y el apóstol Pablo les dice, estoy maravillado. Dice una versión, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Habiendo ustedes comenzado bien, van a terminar mal. Y les pregunta, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿recibieron a Dios porque hicieron algo? Porque simple y sencillamente Dios se los dio. Y la respuesta es porque Dios se los dio. Cornelio no tenía que seguir la dieta judía y recibió el Espíritu Santo. Y lo que de esto nos habla es que de alguna forma cada uno de nosotros, usted y yo, somos distintos y somos diferentes. En ocasiones, preste mucha atención, queremos nosotros, quítale esto, ponle esto, ay, no vas a decir esto, y para presentarlo a la iglesia, para presentarlo a Dios, como si Dios no lo conociese cómo es y cómo es aquella persona. Dice la Biblia que la omnipresencia de Dios nos acompaña a todo lugar. Y usted y yo, en inglés le dicen we're work in progress. Somos un trabajo en progreso. Dios no ha acabado con nosotros. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos en un nivel de santidad para decir, oh, mírame a mí, o el carácter que tengo y yo he sido transformado. Se le atraviesa un carro ahorita y verá si no le sale el viejo yo. Decía Rey Mesa, no se haga. De repente se enoja uno y ay, perdóname, Señor, me salió un corajito, pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Ahora es bien importante, se lo decía una vez más, Dios te hizo único. Dios no quiere borrar tu imagen, Dios quiere embellecerla. Dios quiere cambiar solamente aquellas cosas en ti que se han alejado de su imagen y de su semejanza. Pero así como Dios te creó y las cosas únicas que tú tienes, necesitas cuidarlas, necesitas cultivarlas y necesitas usarlas para el avance del reino. Decía David, no podía perder su vida diciendo, quiero ser un soldado como Saúl, no, con su onda, con su varita, Dios lo llevó a hacer cosas grandes. Y lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios te ha dado, con eso Dios quiere darte grandes victorias. Decía número 3, sé tú quien Dios te ha venido a formar, quien Dios ha venido a hacer de ti. Saca esa naturaleza. Yo le compartí a mi esposa un poquito del sermón ayer. Le decía, mi abuelo, yo se los he platicado, a él le cortaron una de sus piernitas. Nosotros nos avisó mamá y vamos a visitar a tata, y mi tata era de un buen sentido de humor. Íbamos todos tristes y cómo, a ver, vamos con la noticia y no sabíamos si ir serios, y cuando llegamos a la recámara de mi abuelo, dice, manos arriba, y agarra la rodilla con el pedacito que le quedaba y empieza a hacerle como matralleta. Y así era tata, así era mi abuelo. Y en ocasiones nos brinca eso de andar de payasos, de andar de buen humor y de andar, y a veces andamos así de bromas y esto. Pero decía, eso que Dios ha puesto en ti no lo debes perder.
y Dios no te lo quiere quitar. Él lo puso en ti. Y te decía, sé tú. Concluyo con esto: lo genuino tiene un costo invaluable. Lo genuino tiene un costo invaluable. Hay un programa de televisión que se llama Pawn Stars y es una casa de empeño en la ciudad de Las Vegas. Y en este programa usted mira que la gente lleva muchos artículos y en ocasiones lo que conocemos como antigüedades los llevan a ese lugar, y cuando la gente los lleva, cuando lo recibe y viene la persona que lo va a evaluar, lo mira y empiezan a hablar. Bueno, pues este artículo tuvo en manos de fulano, tuvo en manos de mangano, se vendió un producto como este o un artículo como este en millones y millones de años. Pero de repente dice, mira, yo no soy especialista en esto, déjame llamarle a una persona que sí lo es. Y viene el especialista, agarra el artículo y empieza a sacar sus lupas, empieza a sacar sus libros, y ya que empieza a mirar, dice, mira, aquí está una foto del original y aquí está una foto del tuyo. Aquí en esta esquina tenía una curvatura así hacia adentro, el tuyo tiene una curvatura hacia afuera. Y le dice, no es original esto, le cambiaron esta pieza. Y luego mira y dice, no, ve otro problema, aquí le rasparon la serie, aquí le rasparon la numeración que lo identificaba. Y luego dice, si hubiese tenido esta pieza original y no le hubieran raspado la serie, te hubieras llevado millones de dólares. Pero como ya lo cambiaron, no tiene precio, no vale nada. Te puedo ofrecer 500, 300, 200 dólares, pero se devaluó. Y nosotros, escuche bien, el precio que nosotros realmente tenemos es cuando somos genuinos, cuando somos nosotros, cuando somos quien Dios nos vino a ser. El precio de David, el precio de este que conocemos como el rey David, el rey más destacado de la nación de Israel, fue cuando se quitó el casco, cuando se quitó la coraza y que le dijo al rey, esto no es para mí, denme mi cayado, déjame agarrar unas piedritas, y llevó al pueblo de Israel a grandes victorias. Y nosotros como iglesia, escuche bien, necesitamos aprender a amarnos y a respetarnos con lo genuino que Dios puso en nosotros. Decía, el problema es que queremos que sean igual a nosotros, que sea igual en genio, en carácter. Pero Dios nos hizo distintos y necesitamos aprender a amarnos, a honrarnos, respetarnos en la diversidad, en la diferencia que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta hora.